¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Magín está con nosotros. Magín, decía doña Consuelo que Milei ha logrado una baja de la inflación. Sí. Él sustenta desde hace muchos años que la inflación es un fenómeno monetario. Que la inflación no es otra cosa que un fenómeno monetario. Entonces, ¿qué tú crees de este control de esa política de inflación? Perdón, Magín, y que ya no es la preocupación de los argentinos, como fue esa inflación desbocada. Preocupación es lo que pasa es que bajó de 2.000 a 500. Sí, pero que ahora la preocupación es la pobreza y la desigualdad y la falta de empleo. Bueno, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Esa frase es de, creo que en 1956, de Milton Friedman. Y eso está altamente demostrado. Ahora, cuando Friedman se refería a eso, se refería a inflaciones como la que pasan en Argentina. Cuando aquí hay inflación de 7, 8%, eso se debe a cambios en precios del sector agropecuario. Esas son inflacioncitas, esos son cambios de precios. Pero en Argentina, ahí estamos hablando de la grande liga de la inflación. Sí. Con el agravante de que esas hiperinflaciones, como se llama, han pasado varias veces en los últimos 50 años. La hiperinflación es un fenómeno extraño. En Venezuela hay. Eso es cuando la inflación es 1000%. Sí. Fíjense que nosotros nos volvimos locos, pero la inflación fue a 10%. Sí. Y esa fue la noticia durante 2 años, Julio, y Eury, que se va a caer el país, bla, bla, bla. La inflación era 10. Y la de los alimentos, que fue más alta, fue 15. En Argentina la inflación ha llegado a ser 500% mensual, sí, o 200%. Eso es una locura. Y la única forma de que puede pasar eso es porque el Banco Central está financiando el déficit del gobierno. Entonces es un fenómeno monetario. Cavallo quiso acabar con eso y lo hizo con éxito durante 10 años. Lo que hizo fue casi dolarizar la economía. Fijar el tipo de cambio, quitarle al Banco Central la posibilidad de que financiara al gobierno de Argentina, y ahí la inflación se desplomó durante esos 10 años. Ahora, el problema fundamental es que el gobierno de Argentina históricamente gasta mucho más de los ingresos que tiene. Entonces tiene que recurrir al financiamiento monetario. Aquí lo hemos vivido. Esa fue la crisis del año 90. El Banco Central financió al gobierno y produjo una de las crisis macroeconómicas más grandes. Entonces, en ese sentido, Milei tiene razón. Ahora, lo que está detrás de eso subyacente es que los argentinos se acostumbraron a gastar muchísimo más que sus ingresos. Como ya entonces nadie lo financiaba con deuda externa, bueno, recurrieron al Banco Central. Si tú cortas eso, la inflación tiene que bajar. Sí, o sea, no es nada extraordinario. Sí, adelante. La medida. Ok. Dice el economista español Daniel Lacalle que la gigantesca deuda remunerada que tiene el Banco Central es una bomba de relojería que salta en cualquier momento. Y reitera, el Banco Central tiene una bomba de relojería puesta en el activo, que son los bonos remunerados, que son una inflación a futuro. Es decir, él llama preocupación por esa deuda del Banco Central. Eso es aquí. Sí. En una entrevista en Diario Libre ayer. Te cambiaron el país. Te cambiaron el país. Mira, en Chile hubo una crisis bancaria gigantesca en los años 80. Que el Banco Central rescató a la banca. ¿Cuál fue el resultado? Quedó con un gran déficit. Algo similar a lo que pasó aquí. Ahora, ¿qué hicieron los chilenos? Durante 30 años, el gobierno chileno tuvo superávit fiscal y le transfería dinero al Banco Central. ¿Cuál fue el problema de aquí? El Banco Central hizo el rescate, asumió toda esa deuda. Pero no le ha transferido. Pero el gobierno tiene déficit. Entonces, si queremos
que el Banco Central baje su déficit, Sí. la única forma es que el gobierno tenga superávit. No hay otra forma. ¿Y de ahí? Entonces, por eso es que se llama un problema cuasi fiscal. ¿Es inflación a futuro, como dice la calle? Bueno, depende. Los bancos centrales, y hay mucha, no estoy hablando estoy hablando que hay mucha literatura. O sea, el Banco Central no quiebra, porque puede emitir siempre. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nuestro Banco Central está operando con un patrimonio negativo. Y eso encarece la política monetaria. Por eso es que aquí hay tasa de interés alta. Si el gobierno tuviera una mejor posición fiscal, las tasas de interés pudieran bajar en el país. Pero mientras tanto no van a bajar. Lo que significa esto para el futuro cercano es que vamos a vivir en un entorno macroeconómico estable, pero con tasa de interés alta. Hasta ahora, Magín, ¿qué noticias hay sobre la reforma y sobre Exacto. los borradores de reforma? Entonces, ¿para allá que se va? Bueno, Obligado. la reforma en parte puede ayudar al Banco Central. Claro. Debería ser para eso. Claro. Mira, yo ni he visto informes ni tengo que ver, porque... ¿No ha visto un borrador usted por ahí de eso? No, yo he visto 20, porque... Pero de ahora, de Oye, ahora. Las reformas son como las orquestas de merengue en Navidad. Ahora todo el mundo es experto fiscal. En Navidad aparecen 200 orquestas de merengue, ¿verdad? Y en el año hay 5. Los hermanos Rosario, eso siempre están. Pero en Navidad hay 200. Entonces ahora está todo el mundo haciendo una propuesta. Eso a veces es preocupante, por ejemplo, porque un presidente a veces quiere buscar una bala de plata, alguien que le diga algo mágico. Y esto no es mágico. Aquí se van a subir los impuestos, no hay otra forma de resolver el problema fiscal. Claro, yo lo puedo decir muy bonito, pero ya yo no trabajo en el gobierno. Pero el ministro de Hacienda lo que está es trabajando su reforma pensando en aumentar la recaudación. O sea, aquí no va a haber, Sí, pero tú como hiciste me una- pidió un asesor de gobierno una vez, que me citó y me dijo, mira, Magín, como tú eres experto, nosotros necesitamos que tú diseñes un impuesto que recaude mucho y no afecte a nadie. Eso es imposible. Eso no Eso existe. es imposible. Entonces aquí... Sí, La pero tú no la- quieres que le suban y participaste con la industria del ron, con Circe Almanza, que hicieron unas exposiciones muy interesantes ustedes. Bueno, que yo y conozco... tú dijiste, por ahí no. Bueno, yo conozco bien ese sector. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que tú haces cuando tú estás en Hacienda, vamos a ver internacionalmente, vamos a ver cómo están las tasas de aquí comparadas con el resto de la región. Si hay una que está muy bajita, es un argumento, espérate, vamos a llevarla al promedio. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los alcoholes? La tasa de impuestos a los alcoholes aquí es el doble que el promedio de América Latina. Sí. Entonces, los impuestos selectivos a los rones aquí son más de 40% Oye. de la tasa Sí. efectiva. Y en América Latina es 21%. Entonces, todavía el volumen del mercado no se recupera de la caída que tuvo en el 2012 con la reforma que se hizo. Sí. Entonces, yo creo que el gobierno, una de las estrategias que tiene, que yo creo que es incorrecta, aquí hay que subir todos los impuestos para que todo el mundo aporte. No, aquí hay impuestos que ya son muy altos, Exacto. que va a ser contraproducente, que tal vez tú, con un combate al ilícito, al fraude, puedas recaudar lo mismo. Pero aquí hay tasas que no se pueden subir. Tú vas a subir el ITEVI, que es 18. No. Claro. Manuel, Entonces, y Nayib. Magín. esa es mi posición. Magín. Muy bien. Comunicaciones, ese es el sector que más paga, que más carga tributaria tiene. 28. Comunicaciones y el sector financiero. 28%. No, no es 28, es 30. 30. Es 30 ya. Magín, Sí, Magín, Sí, tu amigo 30. Andy, su último artículo, interesantísimo ese artículo. El oráculo. Definió muchísimas cosas, pero a mí me llamó poderosamente la atención un puntito donde él habla de un sistema Ponzi legalizado. ¿Eh? ¿Cómo es ese asunto, Magín? Aplantáneme ese asunto, hágame el favor. Sistema Ponzi, que en el Banco No, Central. El Banco Central, Él hablaría de que si el Banco Central continúa en la misma política, claro, sería una especie de mantequilla. exacto. ¿Quién Digo, fue pero que mantequilla planteó el que eso? está, mantequilla el que está preso. Mantequilla. Está preso. Legalizado. Sí, legalizado. Legalizado. El líder de Mira. la finanza moderna. Sí. Está preso todavía. Si eso lo hace un banco comercial, sí. Ok. Ahora, en el caso del Banco Central, sus ingresos no dan para cubrir su gasto. Los ingresos del Banco Central básicamente es lo que recibe por la Reserva Internacional. Pero su gasto es mucho más alto porque su gasto en gran parte son los intereses que paga por los bonos que emite. Entonces,
en la medida que tiene que pagar intereses, tiene que emitir más bonos. Por eso es que la deuda del Banco Central en el tiempo ha ido creciendo. Ahora, el Banco Central tiene el monopolio de la emisión monetaria y por tanto no va a quebrar. Lo que ahí quiso decir Andy es, ahí hay un problema que otros países ¿cómo lo han resuelto? Bueno, pasándoles recursos al Banco Central, como hizo Chile. Si no, esa deuda va a seguir creciendo y la economía puede seguir funcionando. Ahora, como yo dije, el problema es que funciona con tasa de interés alta. Eso es lo que va a pasar. Es un caso hipotético. Es correcto. Okay. Es un caso hipotético, doctor Magín Díaz, de que a Digo, usted... estamos resumiendo un problema muy complejo en una respuesta de 2 minutos. Sí, exacto. Así es. Sí, ese no es- Pero usted es un maestro. son problemas difíciles. Es un caso Ahora- hipotético de que a usted lo llame el presidente Luis Abinader Muy hipotético. y lo consulte. No, no es muy Claro. hipotético. Usted es un gran economista. Sí. Y él le pida que le sugiera 3 medidas para mejorar los ingresos fiscales. Desde el punto de vista de Magín Díaz, ¿cuáles serían esas 3 medidas que podría sugerirle al presidente en medio de todo este tema de la reforma fiscal? Pregunta, parece un miembro del comité. Mira lo que pasa. Ya está al nivel de... Como Sí. la estrategia que se ha seguido en los últimos 30 años es de dar muchos incentivos y tener muchas exenciones en el ITEVI y darle incentivo a las empresas, pero el gobierno tiene que recaudar. Entonces, ¿qué ha hecho? Este es el país que más impuestos selectivos paga. Por eso es que la Ay, carga sí. de combustible es muy alta, de los alcoholes, los seguros pagan selectivo, eso es muy extraño, los vehículos. La Eh, factura telefónica. Y el impuesto a las transacciones financieras. Entonces, si tú quieres hacer una reforma que trascienda en el tiempo, tú tienes que reformar los pilares del sistema. ¿Cuáles son los pilares del sistema? El ITEVI y el impuesto sobre la renta. Entonces, si la reforma se va por lo selectivo, esto va a ser más de lo mismo. Hay que tomar una decisión aumentando la base del ITEVI. Yo pondría Esa es una, base del ITEVI. una tasa reducida y explicarle a la población. Eso no va a ser fácil. Reducir y universalizar. Exacto. Correcto. No, Ampliar la reducir. base, ampliarla. y Yo no reducir soltaría tasa. la tasa alta. ¿eh? Yo pusiera 18 y 8 o 16 y 10, por ejemplo. Habría que hacer Para los dos, cálculos. para dos, Claro, porque si no ¿Tú bajarías sería... 16 y 10? para dos grupos. No, dos Puso tasas. 3. Ah, Dos tasas. Dos tasas. ¿La de Porque 16 para qué y la de 10 para qué? la tasa de 18 tú no la puedes desplomar a 10 porque va a perder recaudación. Ahora, lo que no tiene ITEVI, tú lo podrías poner 8 o 10. Exacto. O sea, Esa los que es tienen una 18 Una bajan tasa a 16. diferenciada. Bien. Claro, esa sería una opción. medida. Una medida. Ok. Otra medida que se puede hacer es, ¿cuáles son los sectores muy evasores? Los chinos y los profesionales liberales. Entonces vamos a ponerle factura electrónica primero a ellos. A la No, pero funda- a la hay funda otros de los sectores. Es correcto. Oye, hay otros sectores, yo se lo puedo. Correcto. Se lo puede escribir aquí si usted quiere. No, hay otros, hay no solo muchos. chinos, no. No, pero Hay diga- muchos. Ya, lo piedra para los chinos. A la funda de los médicos. ¿Eh? Bueno. A los Hay médicos. muchos. Mira, ¿qué es lo que pasa? Hay que ir. ¿Qué es lo que.? Porque Ay, tú tienes que señor. también escuchar. ¿Qué es lo que pide la gente? Tienen que cazar fuera del zoológico. Entonces, ¿es verdad? No, bueno, lo, no que solo pasa en es el zoológico, que, lo que ¿verdad? pasa es que no es fácil. No es fácil, ¿Verdad? ¿no? Tú no es cualquiera que caza fuera del zoológico. ¿verdad? Adentro es muy fácil. No es verdad. Entonces, bueno, vamos a poner, en vez de empezar la factura electrónica por los grandes que pagan mucho, vamos a empezar por los que más evaden. Empiezan la factura electrónica por ahí, por ejemplo. Eso es verdad. Buena idea, buena La idea. trazabilidad es una herramienta poderosa. Factura Que el electrónica. gobierno ahí, bueno, como eso lo hizo Magín, no le ha hecho mucho caso. Pero la idea de la trazabilidad era, empezamos con alcoholes, seguimos con Ahí van dos cigarrillos, medidas. vamos a poner trazabilidad en los combustibles, por ¿Cuál es la- ejemplo. ¿Cuál es la otra? La tercera, ¿cuál sería? Te dice factura electrónica para los que más evaden. Por ejemplo, sí. Esa es la segunda. Ahora, la Trazabilidad, o sea, vamos a usar la tecnología, como dice José. Si lo hacemos como él dice, no recaudamos nada. Pero, pero hay que hacerlo. No, porque él te da Ya una llegó, pero no le estrategia. quedó duda. Oye, Magín, que ya Ponlo llegó. más adelante, Magín. Bueno, trazabilidad para combustible, por ejemplo, eso se usa y eso da muy ¿Qué buenos significa resultados. eso? Bueno, Caerle Ya atrás. terminamos. no, usar la tecnología para darle seguimiento a los bienes que tienen Una impuestos. tercera medida Bueno, concreta. Vamos bueno. a ver. Vamos a dejarlo para la próxima. Bueno, pues gracias, Muy Magín. bien, Magín, muy bien. Muchas gracias, Excelente. muchas gracias, Magín. Muchas gracias.
Seconza, pasteurizadora rica.